Dios siempre ha sido el Rey soberano del universo desde la eternidad y hasta la eternidad. E independientemente de si sus criaturas en los cielos o en la tierra se someten a Él, Dios siempre ha de reinar. A esto le conocemos como el reino eterno de Dios. Dios hace su voluntad en los cielos y en el ejército de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le objete diciendo: ¿qué es lo que estás haciendo? Sin embargo, Dios, desde el tiempo del rey David, prometió que en algún momento Él gobernaría, es decir, Dios gobernaría, provocando que de manera voluntaria el ser humano se someta a su voluntad, pero Dios gobernaría a través de un hombre al cual la Biblia califica del segundo Adán, al cual nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Sin embargo, la expectativa que el mundo y sobre todo el pueblo de Israel tenía sobre ese reino prometido era una expectativa materialista y superficial, que habían cocinado a razón de lo que vivieron con el rey David y con el rey Salomón. Con el rey David, por ejemplo, tuvieron grandes victorias y ningún ejército pagano, ningún reino pagano pudo hacerles frente por la obra de Dios en David. Así que, tomando ese modelo, ellos esperaban que el Mesías prometido, el rey, quien Dios prometió, acabaría con los reinos paganos, extinguiría por completo al imperio de los romanos, y sin embargo su expectativa se derrumba, porque cuando ven a Jesús, no ven a un guerrero montado sobre un caballo, sino que ven a un hombre sencillo, un carpintero, rodeado de publicanos, rameras y pecadores. Y si retomamos el modelo del rey Salomón, un reino en el cual hubo paz en Israel, no hubo guerra, y eso a razón de la gran sabiduría que Dios le dio a Salomón, tanto que la plata y el oro se amontonaban en Israel, la poesía, la literatura, la sabiduría proliferó, tanto que los reyes de otras naciones venían para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Pero cuando ven a Jesús de Nazaret, no ven a un rabino con los vestigios artificiales de la sabiduría. No ven que la plata y el oro se estén amontonando a través de él. Lo que ven a un hombre común y corriente, pero que sin embargo los mismos romanos dirán: nunca hombre ha hablado como este hombre. Así que Cristo inicia su discurso en Marcos, entrando por primera vez en su labor profética y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Todo lo que esperaban durante siglos, hoy se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy ese ungido, ese Mesías. Y el reino de Dios no está lejos, está cerca de todos ustedes. El reino se ha acercado, es accesible. Así que, si quieren entrar, conviértanse y crean en estas buenas noticias. Así abre el mensaje de Marcos, con el mensaje del reino. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es simplemente Dios gobernando nuestras vidas por medio de la fe en aquel hombre a quien Dios eligió, Jesús de Nazaret, el Dios que se hizo carne. Dios nos gobierna de la siguiente manera: buscando que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Es un reino de gracia,
porque no accedemos por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, colocando nuestra fe en Jesús. Es un reino de amor, porque nuestro Rey no nos gobierna a través de una dictadura, o la tiranía, o la imposición. Cristo nos gobierna sirviéndonos, lavándonos los pies, restaurando nuestras vidas y sobre todas las cosas, manifestándonos el amor de Dios. Y los pecadores se acercaron a este reino, publicanos, traidores a la patria judía, rameras, gente muy pobre del vulgo y sin letras, gente que básicamente era la escoria de Israel. Y Cristo los acepta, los incluye y restaura sus vidas de un contexto lleno de dolor, de sufrimiento, como seguramente lo ha hecho en mí y lo ha hecho en la mayoría de todos ustedes que se acercan a Él por fe. Sin embargo, los apóstoles, los 12 apóstoles, que fueron elegidos por Cristo para extender su reino, no tienen la misma comprensión que tiene Jesús. Ellos aún siguen teniendo paradigmas equivocados sobre lo que es el reino de Dios. Ellos piensan, por ejemplo, que solo a través de los 12 Dios puede obrar. Y cuando miran a una persona expulsar demonios a la cual no conocen, pero se han dado cuenta que expulsa demonios en el nombre de Jesús, se lo prohíben porque no forma parte de su grupo. El reino debe ser inclusivo. No debemos excluir a nadie que tenga el interés de entrar al reino. Sin embargo, hay un sector de la población de aquella época y en nuestros días al cual estamos segregando, al cual estamos excluyendo sin darnos cuenta, y aún en el ámbito de la fe, aún en la esfera de la iglesia. No me refiero a los pobres, no me refiero a los enfermos. Hoy hablaremos de la inclusión de los niños en el reino de Dios. Y pareciera que de manera providencial Dios permitió la capacitación de la escuela dominical como una plataforma para que hoy Dios hable a nuestro corazón con respecto a nuestros niños, porque tienen las mismas necesidades que tiene un adulto, entre tanto que ambos son pecadores, hijos de Adán. Porque el sufrimiento, el abuso, el trauma, la depresión no agobian solamente a los adultos, sino también a los niños. Porque la muerte no respeta edades. Puede morir tanto un anciano como un niño. Pero por sobre todas las cosas, porque Dios no solamente ama a los adultos, Dios se interesa especialmente por los pequeños. Así que demos lectura a Marcos 10, versículo 13 al 16. Síganme con su vista, por favor. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Parece que los discípulos no han entendido nada. Y aunque Cristo los confronta constantemente, esta sección de Marcos 9 y 10 es una sección que le debe servir a todo hermano, hermana, que aspira a servir a Dios, porque es una sección de instrucción a aquellos que se están capacitando para el reino. Así que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se llenó de tristeza. Esa es la expresión griega. Tuvo gran dolor, una gran tristeza lo dominó, se indignó, dice el texto, y les dijo: dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos, y corrijo la traducción, porque la traducción correcta no es porque de los tales, sino más bien los que se parecen a estos, de ellos es el reino de Dios.
De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, o abrazándolos, que es lo mismo en el texto griego, y colocando las manos sobre ellos, los bendecía. Pronunciaba el bien sobre sus vidas. Y dejamos en claro que el único que tiene ese poder es el Mesías. Él puede pronunciar el bien de tal forma que se haga una realidad. Así que hoy reflexionemos sobre la inclusión de los niños en el reino de Dios. Muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, y aunque son pequeños, usted debe de entender que así como en el tiempo de Cristo, los niños necesitan de Jesús de Nazaret con toda seriedad. En el tiempo de Jesús, los niños regularmente fueron abusados de muchas maneras. Estaban sufriendo los estragos del dominio de los romanos, una pobreza extrema, enfermedades, discriminación por ser hebreos, el legalismo de los religiosos imponiéndoles la letra de la ley sin conocer el amor de Dios. Y entonces, cuando ven en Jesús de Nazaret, cuando ven en Él el amor de Dios, no sabemos quién es, pero estas personas tuvieron a bien acercarle a Jesús a unos niños. Pero los discípulos se indignaron, se enojaron. Ellos pensaron que eso era una pérdida de tiempo. Los 12 pensaron que eso era interrumpir al maestro. El maestro, que es el Mesías, está muy ocupado atendiendo a los adultos. Y reprendieron y le estorbaron a estos niños para tener contacto con Jesús. Yo espero que hoy, si usted está actuando de la misma manera, pero con un vestigio muy educado, cambie su forma de proceder. Así que hoy vamos a sintetizar nuestra reflexión en 3 puntos. En primer lugar, lo que encontramos en esta porción, número 1, es la necesidad del reino en la vida de los niños. La necesidad del reino en la vida de los niños. Hay niños que probablemente, y yo deseo que no sea así, pero que probablemente aquí sufren por la separación de sus padres. Aún muy pequeñitos, sufren, lloran en secreto, viven en depresión y se refugian probablemente en el juguete, en un dispositivo electrónico. Pero esos niños necesitan del reino, necesitan que Dios gobierne su corazón, necesitan experimentar el amor de Cristo. Hay niños que viven sufriendo por la indiferencia de sus padres, quienes piensan que trabajar todo el día y dejarlos con una persona encargado es lo mejor siempre y cuando le den comida, el medicamento, una escuela privada y la mejor ropa y cuando se pueda un paseo. Y sin embargo son niños que sufren. Lo que usted sufre como adulto lo sufren los pequeños en secreto. Muchos de nosotros venimos de un contexto en donde nuestra niñez no fue la más agradable. Y por eso enfatizamos, los niños tienen la necesidad de entrar al reino de Dios. No piense usted que su niño no sufre, pero sobre todo, no piense usted que su niño no necesita escuchar la palabra, que está muy pequeño y que cuando llegue a una edad más grande, usted le va a tratar de enseñar. No, el niño no necesita su tablet en el servicio, no necesita juguetes, el niño necesita reflexionar. No lo debemos subestimar como si fuese un animalito, porque el niño es a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, si decimos que el niño tiene necesidad del reino, es por algunas razones. Inciso A, porque también los niños necesitan salvación. ¿Por qué razón? Porque también son pecadores.
Los niños nacen ya en una condición proclive al pecado. Son también hijos de Adán. Ellos no se volverán malos por el contexto en el cual se desenvuelvan. Los niños son malos como nosotros porque nacen con esa naturaleza. Ahora, yo lo sé, no podemos comparar los alcances de malicia de un adulto con los alcances de malicia de un niño. Pero lo que estoy diciendo es que el niño nace con esa naturaleza y necesita de Cristo. Porque si es pecador, es proclive a la muerte, ¿o no? Evidencia de ello es que niños muy pequeñitos, de meses, mueren. Si no fuesen pecadores, la muerte no tendría poder sobre ellos. Ahora, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que los niños pequeñitos vayan a la condenación por su pecado. Lo que estoy diciendo es que necesitan de Cristo porque son pecadores. Y muchos niños que no tienen una conciencia aún desarrollada y despierta, no son capaces de responder ante Dios. No son responsables de sus acciones, entre tanto que no tienen discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Romanos capítulo 2 explica que es la conciencia, la capacidad de reflexión, la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, lo que nos hace responsables delante de Dios. Pero ese niño va a crecer y ese niño necesita del Salvador, porque el niño puede morir y el niño necesita entrar al reino. Hay niños, hermanos, que a una corta edad llevan una vida consciente, pecaminosa, e incluso me atrevo a decir, en el crimen organizado y algunas otras áreas que no parecen palpables de momento. Así que necesitan del reino, inciso A, hemos dicho, porque también necesitan salvación, puesto que son pecadores. Recuerdo que tenía 4 años, cuando mi madre me puso en contacto con el Génesis. Y una de las ventajas de la instrucción de mi madre, aunque no conocía al Señor, es que me ponía a leer y a memorizar todo lo que encontraba. Y recuerdo que cuando leí el Génesis, yo le preguntaba a mi madre, ¿y por qué estamos viviendo en tanto dolor, en tanta pobreza, en tanto sufrimiento? Y mi madre me decía, según lo que leímos y a su comprensión, fue por la entrada del pecado. Esa fue la única vez que yo reflexioné sobre Dios y sobre mi humanidad. Tuvieron que pasar 12 años hasta que alguien me presentó al Señor. Pero todos los niños, así como yo, y seguramente usted lo recordará, necesitan del Salvador, porque también son pecadores, porque también sufren. Muchos de ustedes en su niñez sufrieron abusos, sufrieron carencias y necesitaban del Salvador, ¿sí o no? Así que hoy enfaticemos, los niños necesitan salvación, porque muchos de ellos, no digo todos, pero los más grandecitos, si mueren, sí tendrán que responder delante de Dios. Ahora, inciso B, y lo más importante, porque Jesús se interesa por ellos. Quiero que vean, por favor, el versículo 14. Cristo dice, dejen a los niños venir a mí. Esa expresión de seguro que usted la encuentra en otros pasajes. Vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cargados y trabajados. Es muy torpe de nuestra parte, muy insensato e ingenuo, pensar que nuestros niños no están cargados y trabajados como un adulto, porque sí lo están. Y si Cristo les hace el llamado, déjenlos venir a mí, es porque Cristo sabe que lo necesitan. Si el niño no estuviese cargado y trabajado, ¿qué necesidad habría de decirle venir a mí? Los que están sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, por si usted piensa que el niño es justo. He venido a llamar ¿a quién? A pecadores, a un cambio de perspectiva.
al arrepentimiento. Todo lo que viene a mí, yo no lo rechazaré, yo no lo echo fuera, porque el Padre me lo envió. Así que, hermanos, entendamos esto: los niños necesitan salvación y Cristo vino también por ellos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Cristo también vino por los niños, ¿qué implicación tiene esa reflexión? Que ellos también son pecadores, que ellos también son injustos, que ellos también están cargados y trabajados. Necesitan de Jesús. No necesitan su dinero, aunque usted no lo crea. No necesitan la escuela privada. No necesitan a su niñera. No necesitan al abuelito, a la abuelita. Necesitan principalmente de Cristo. Y eso es muy importante. Hoy estamos levantando una generación de niños, la cual estamos ofrendándosela al materialismo, a la riqueza, pero no a Dios. Y eso es indignante para Jesucristo. Hoy ustedes tienen hijos tal vez ya grandes que no están aquí. Algunos por negligencia, otros por falta de conocimiento. Pero hay que enfatizar que la etapa de la niñez es importante, y es importante para Jesús. En segundo lugar, punto número 2, reflexionemos sobre la gravedad de estorbarles para ir a Cristo. Es grave, Jesús se indigna, a Jesús le duele en su corazón, el texto griego dirá lleno de dolor, cuando alguien le estorba a los pequeños. Desde la experiencia de retirarlos, como los apóstoles lo hicieron, hasta el mero hecho de que usted traiga a su pequeñito, le ponga su juguetito, le ponga su dispositivo electrónico para que se entretenga y no estorbe. Y sin embargo usted no entiende que usted le está estorbando. Desde el momento que su niño no sabe lo que se dijo, no sabe lo que se canta, usted le está ofreciendo un niño al fenómeno religioso, pero no a Cristo. Le está estorbando a sus hijos. Y esto, hermanos, puede ser chocante para algunos, pero no traiga juguetes a la iglesia. No le enseñe a su hijo eso, porque al rato él lo va a interpretar: no llevo juguete, pero llevo un dispositivo, o no llevo eso, pero llevo otra cosa. El punto es que mis padres simplemente me quieren tranquilo, aunque yo no reflexione en Dios. Y lo que está usted provocando es evitarles ir a Jesús. No se preocupe usted si su niño no entiende mucho porque está chiquito. No lo subestime. El niño es imagen de Dios y seguramente recuerda. Mi madre tal vez ni siquiera sabe, o tal vez ya lo sabe porque está en la transmisión, que cuando me leyó la Biblia a los 3, 4 años, yo me quedé reflexionando sobre el Génesis. Sin embargo, el poner en contacto a los niños con la palabra de Cristo tiene un gran beneficio. Tenía 16 años cuando el Evangelio llegó, cuando alguien me presentó a Jesús de Nazaret. No era propiamente ya un niño, pero estarán de acuerdo conmigo que estaba en el borde de la niñez todavía. ¿Qué es lo que puede hacer Dios en la vida de un niño? Quitarle su depresión tal vez, quitarle su dolor, pero lo más importante, darle salvación. Que el niño tenga una relación con Dios. Es grave cuando usted se lo impide. Es grave cuando usted llena su mente de series, caricaturas de otra índole y la palabra el niño no la memoriza. Es peligroso cuando el niño aprende muchas cosas, pero el niño no sabe qué es el Evangelio, no sabe quién es Jesús. Se lo está impidiendo y Dios se lo va a demandar a usted. Y usted lo está llevando poco a poco a la condenación. Espero que nadie se moleste. Y si usted dice, lo dice por mí, obviamente, se lo estoy diciendo a todos los que están aquí presentes. Porque, hermanos, Cristo se indigna. Cristo se duele. Vean lo que dice el versículo 14. Viéndolo Jesús, todos juntos, se indignó. Cristo se molestó, le dolió en su corazón. Y les dijo: dejen a los niños venir a mí. Esto debió ser vergonzoso para los 12.
que constantemente estaban siendo reprendidos por Cristo. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. No se lo prohíban, le dijo a Juan cuando le prohibió al joven que sacaba demonios. Y ahora a los 12 les dice, no se lo prohíban a los niños. Y dice el texto ahí, porque de los tales o de los que son como estos es el reino de Dios. Yo quiero que usted hoy se pregunte, como papá y mamá, como abuelito o abuelita que es, como hermano, ¿usted le estorba a su hijo para conocer a Dios? No le estoy diciendo si usted lo trae a la iglesia o si lo deja ir a la escuela allá con los pequeñitos. ¿Usted le estorba realmente? ¿Usted lo está guiando a Jesús? Porque si usted está formando a una personita para que se aprenda el protocolo de la iglesia bautista, ese niño no va a obtener nada. No le estorbe a su hijo. Un bebito, un niño que tiene menos de 15 años, no necesita un teléfono. No necesita nutrir su mente de cosas que no sean del Señor. ¿Necesita divertirse? Sí. Pero no se lo impida, porque Dios se lo va a demandar. Y número 3, terminamos con este punto, hermanos. Hablemos de la importancia de recibir el reino de Dios con las virtudes de un pequeño. El niño es pecador, lo hemos dicho, pero los niños sí tienen virtudes que usted y yo no tenemos. Cuando el niño o los niños eran llevados hacia Cristo, quiero preguntarles, ¿ellos se podían rehusar? No, y muchos de ellos en su inocencia, en su falta de malicia, se dejaban conducir por estas personas para llegar a Jesús. Nosotros no tenemos esa cualidad. Nosotros estamos llenos de prejuicios, de orgullo, de soberbia, predispuestos a cualquier cosa para no aceptar a Jesús, para no incluirnos en el reino. Motivaciones perversas, egocéntricas, excusas que ni podemos llamar infantiles, sino más bien excusas de adulto. Pero el niño va sin malicia, sin prejuicios. Al niño Jesús tal vez le diría, el reino se ha acercado, y el niño lo aceptaría con toda claridad. Jesús tal vez le dice al niño, debes arrepentirte de tus pecados, y el niño caería en conciencia. El niño tendría la capacidad, por su condición, por su virtud, de aceptar por fe el mensaje de las buenas noticias. Y Cristo hoy nos hace un llamado. Número 3, enfatizo, la importancia de recibir el reino de Dios con las virtudes de un niño. Cristo dijo en el verso 14, porque de los que son como estos, de los que se parecen a estos, Jesús no está diciendo que de los niños es el reino. La traducción no es la mejor. Si usted tiene la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén o alguna otra versión, el texto griego se traduce como los que son parecidos a estos. No que los niños tengan acceso al reino por ser niños, no. Ya hemos dicho que también necesitan de Jesús. Más bien Cristo está diciendo los que tienen las virtudes como los niños, o lo explica en el verso 15, que el que no reciba el reino de Dios como lo hace ¿quién? Un niño, o sea, ¿el niño también necesita el reino o no? Sí, lo que nos está diciendo es que si usted y yo como adultos no recibimos, no abrazamos el gobierno de Dios, el reino de Cristo, como lo hace un pequeñito, el texto dice, no puede entrar en él. Hoy quiere Cristo de usted humildad, una fe auténtica, un corazón sencillo, sin soberbia, sin orgullo. Dios le da gracia a los humildes, pero a los orgullosos el Señor los ve de lejos. Hoy venga a Cristo. Hoy usted que nos visita por primera o segunda vez, queremos decirle que Dios le ama. No porque el hombre tenga valor, sino porque Dios decidió ponerle o colocarle valor. Y que a pesar de su corrupción, Dios decidió darnos valor y nos hizo a su imagen. Dios ama al hombre a pesar de su pecado. Y hace 2000 años aproximadamente, Dios se manifestó en su Hijo, quien murió por nuestros pecados,
quien también fue un niño y creció y se desarrolló y nunca falló, quien fue clavado en una cruz por amor al hombre. Cristo murió por nosotros por amor, pagando nuestros pecados, nuestras deudas, y al tercer día resucitó de entre los muertos y dijo: toda la potestad ya me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. Así que vayan a todo el mundo y prediquen estas buenas nuevas a toda criatura. ¿Qué debe hacer usted hoy para entrar a este reino? Para que Dios gobierne su vida, para que usted experimente el amor, reciba el reino como un niño. Si hoy traemos a un pequeñito aquí y le explicamos el Evangelio a conciencia, yo le prometo que el niño va a escuchar, que sin reproche el niño lo va a reflexionar. Dios quiere que hoy usted, sin prejuicios, se acerque a Él. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Cristo quiere darles salvación. Y terminamos con el verso 16. Y abrazándolos, es decir, tomándolos en los brazos. Marcos es el único evangelio que nos presenta a un Jesús más humano. No sé si lo han notado. Por ejemplo, con el joven rico en el capítulo 10, versículo 21, es el único pasaje paralelo que nos dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirándole o mirando al joven rico, ¿se acuerdan de él? ¿Qué dice el texto? Le amó. Es el único evangelio, Marcos, quien nos habla de la ternura de Jesús tocando al leproso, o de alguna manera teniendo misericordia por el hombre de la mano seca. Jesús no es un personaje frío, cuadrado, un personaje parecido a los fariseos, no. Jesús es alguien que si tuviese la oportunidad, como dice el verso 16, tomaría a los niños en sus brazos y desde esa posición de ternura y de amor les iba a proclamar el bien, los bendecía. Hoy Dios quiere bendecirle a usted con la vida eterna, para que usted tenga una relación con Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, una región de sombra, una región de pobreza, de dolor, de discriminación. Vino a esa región predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, y les decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está accesible. Así que arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y agreguemos, como lo haría un niño. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, Padre, Dios eterno y creador del universo, porque tú nos has amado por medio de Cristo. Te pedimos hoy por los niños de nuestra congregación y de esta comunidad de fe, para que nos esforcemos como adultos y no les estorbemos en su acercamiento con Cristo. Permítenos reflexionar en tu palabra, tomar lo bueno y desechar todo aquello que no sea tu palabra, Señor. Y bendice lo que resta de nuestro servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.